Seguimos en La Olla Sazón Pública compartiendo estos temas que son fundamentales porque parecen temas hechos de a chiquito, de a poquito. Y uno dice, ¿y para qué tanto movimiento, movilizar jóvenes? Esas cosas pequeñitas van juntando paso a paso acciones fundamentales, porque necesitamos restituir una manera de relacionarnos más equilibradamente, más responsablemente, más corresponsablemente con la naturaleza. Pero para comprender por qué es tan urgente este tipo de acciones y por qué iniciativas como estas son fundamentales, les vamos a compartir este trabajo de nuestro querido amigo Darío Achá, que estuvo en alguno de los programas aquí en la Red de la Diversidad, en los programas de La Olla Sazón Pública, conversando justamente sobre la situación del lago Titicaca. Este video que cuenta un poco, ustedes se acordarán, el año 2015, el lago Titicaca, varios sectores se puso de un color verdoso y empezó a oler a huevo podrido y empezó a haber una preocupación. Luego desaparece la preocupación, pero la preocupación, los temas de fondo continúan. Y eso, para comprender lo que está sucediendo con el lago Titicaca y por qué estas acciones son urgentes, les compartimos este video. Y después, a la vuelta de La Olla Sazón Pública, vamos a conversar con los jóvenes, las jóvenes que están siendo parte de esta formación y están sosteniendo su compromiso con el lago Titicaca, con la Cotamama. El lago Titicaca tiene características muy particulares. Es uno de los 20 lagos más antiguos y grandes del mundo y el reservorio de agua dulce más importante de Bolivia. Otra de las características del lago es que se encuentra a 3.820 metros sobre el nivel del mar, lo que conlleva a recibir alta radiación solar y menor cantidad de oxígeno. Este ambiente hace que las plantas se encuentren más al fondo del lago, dado que escapan a la radiación. Sin embargo, las algas, al igual que las plantas, necesitan la luz del sol para convertir esta energía en materia orgánica que es esencial para su crecimiento y desarrollo. Este proceso se denomina fotosíntesis. En dicho proceso, las plantas utilizan el dióxido de carbono, agua y luz para producir moléculas de alimento como la glucosa y moléculas de oxígeno. Las moléculas de oxígeno liberadas durante la fotosíntesis oxigenan toda la columna de agua. De esta manera, el ecosistema permite la vida de una gran diversidad de organismos, como invertebrados, peces, anfibios y aves. Sin embargo, el ecosistema se ha visto alterado por la contaminación que ha venido recibiendo durante las últimas décadas. La ciudad del Alto ha experimentado un crecimiento poblacional muy rápido desde mediados de los años 80 hasta hoy en día. No solamente el Alto ha crecido, sino también poblaciones alrededor como Laja, Viacha y Pucarani. Todas estas poblaciones vierten sus aguas de alcantarilla a los ríos que desembocan al lago, lo que constituye un serio problema de contaminación al lago. Los contaminantes que llegan al lago Titicaca incluyen materia orgánica, nutrientes, antibióticos, hormonas, plásticos y metales pesados que vienen de las diferentes fuentes domésticas e industriales. Esta contaminación que llega al lago no se dispersa simplemente, sino que gracias a un mecanismo de autodefensa del lago, la mayor parte de la contaminación es retenida en Bahía Coana, que es la que recibe toda la contaminación. Cuando el lago no está contaminado, la zona litoral está dominada por totoras. Cuando llega la contaminación, oscurece las aguas de Bahía Coana y al mismo tiempo aparecen otros grupos de plantas acuáticas flotantes, que aprovechan la gran cantidad de nutrientes aportados por la contaminación.
En los sitios más contaminados, las totoras mueren, ya que la gran contaminación hace que la parte inferior de la columna de agua sea tóxica incluso para las resistentes totoras y los animales. Las mismas plantas acuáticas, llamadas macrófitas, que sustituyen a las totoras, absorben parte de los contaminantes y forman un manto protector que facilita la precipitación de los contaminantes sobrantes, evitando que los fuertes vientos los resuspendan. Adicionalmente, alrededor de las totoras y otras macrófitas crecen algas y bacterias, formando una masa gelatinosa que actúa como un filtro de absorción de contaminantes. Por tanto, las macrófitas evitan que gran parte de los contaminantes se dispersen al interior del lago. Otra fuente de contaminación frecuentemente ignorada es la población que vive en los alrededores, particularmente que vive en las orillas del lago. Su ganado y agricultura aportan con nutrientes y contaminantes. Más aún, estas poblaciones han dañado el litoral, destruyendo la protección natural que brindan las macrófitas a este tipo de contaminación. Durante finales de marzo y abril de 2015 hubo precipitaciones extremas y prolongadas que arrastraron bruscamente grandes cantidades de nutrientes al lago. Estos eventos climáticos podrían agravarse de acuerdo a las predicciones de varios modelos climáticos. El lago enriquecido con nutrientes, sumado a condiciones particulares del clima, condujo a que en abril de 2015 se registrara el primer bloom del lago Titicaca. El bloom es un crecimiento masivo de algas microscópicas. Este crecimiento generalmente empieza cerca de los sedimentos donde hay mayor cantidad de nutrientes y luego migra a la superficie. A medida que van muriendo, contribuye con la materia orgánica disuelta en el agua. Además, bloquean la luz para las plantas del fondo causando su muerte. Por tanto, disminuye el oxígeno del agua. En el lago Titicaca, la situación se agrava porque hay mucho sulfato. Cuando baja el oxígeno, las bacterias que respiran sulfato, denominadas sulfato-reductoras, se convierten en las dominantes produciendo grandes cantidades de sulfuro de hidrógeno. Esta sustancia, que huele a huevo podrido, es neurotóxica y consume el resto del oxígeno del agua, haciéndola inhabitable para peces y ranas. Esto es probablemente lo que provocó la enorme mortandad de peces, anfibios y aves durante abril de 2015. Lamentablemente, el cambio climático producto del calentamiento global promete agravar la problemática ambiental para el lago. Actualmente, en el lago existe un delicado balance hídrico. En la época húmeda, la lluvia proporciona cerca de la mitad del agua que ingresa al lago durante el año, lo que sube su nivel temporalmente. Al mismo tiempo, la nieve y el hielo se acumulan en la cordillera. En época seca, el lago pierde más agua por evaporación de la que cae por la lluvia, bajando su nivel. Sin embargo, los deshielos de la cordillera compensan una buena parte de esas pérdidas. El retroceso de los glaciales, producto del cambio climático, reducirá la capacidad de los mismos de compensar las pérdidas del lago Titicaca. El lago menor tiene muy poca profundidad, por lo que podría perder gran parte de su superficie. Si el lago pierde tan solo 5 metros, podríamos llegar a Suriquí a pie. Si el lago pierde hasta 10 metros, el lago menor desaparecerá casi por completo, al menos al final de la estación seca. Estos escenarios parecen impensables, pero han ocurrido en tiempos históricos. Estudios recientes han mostrado que el nivel del lago menor bajó considerablemente hace unos 500 años atrás. Hay evidencia arqueológica de que las poblaciones tuvieron que moverse más cerca del agua. Luego el agua volvió a subir y dejó a las poblaciones sumergidas, y tuvieron que moverse nuevamente. ¿Podemos imaginar el conflicto social que eso causaría hoy en día? No solo las poblaciones humanas se ven afectadas, sino también otros grupos de organismos. Las diatomeas, algas abundantes en el lago, cambian su composición con el cambio de los niveles del agua. Por tanto, las diatomeas nos pueden permitir monitorear alteraciones y el proyecto de bioindicadores de cambio climático viene tratando de identificar otros marcadores biológicos. Sin embargo, no es suficiente tener bioindicadores
sino que se deben tomar acciones urgentes. Es fundamental reemplazar la función de retención de agua de los glaciales y seguramente hay distintas alternativas para hacerlo. Por un lado, se deberían construir más represas. Las represas acumularían agua en la época húmeda. En la época seca, permitirían mitigar las pérdidas de agua del lago Titicaca, así como generar energía eléctrica y otros servicios. A esto se debería sumar otras acciones como la conservación de bofedales, pero las represas de altura parecen una medida ineludible.